El anuncio del día de ayer, que daba el vocero presidencial Manuel Adorni, indicaba el fin de vialidad nacional como lo conocemos. Eso, por supuesto, que ha generado una enorme controversia, pero tratamos de entender qué es, para qué sirve. Y parece un ABC, pero nos parece interesante charlar de esto. ¿Para qué sirve tener vialidad, o nacional o provincial? ¿Cuál es la importancia de una estructura de estas características? El responsable justamente de vialidad en la provincia es Gonzalo Macedo, director de Vialidad Provincial. Con él vamos a charlar un poco de estas realidades que se viven en una provincia tan extensa como Salta, además, con todo ese contexto. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Buen día, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Primero, ¿te sorprendió el anuncio nacional? Y ya se venía hablando desde principios de año con una medida así. Lo que pasa, bueno, ahora no nos sorprendió lo de ayer, pero todos los directores provinciales de vialidad del país que nos juntamos la última vez el año pasado ya había un run de esta medida, pero bueno, faltaba efectivizarla. Ayer se concretó y bueno, ahora tenemos que ver cómo se reorganiza esto, porque en realidad no puede desaparecer la incumbencia de Nación en sus rutas nacionales, porque ellos tienen la jurisdicción sobre esas, sí, y se tienen que hacer cargo de una forma u otra, cambiándole el nombre, creando otra agencia o como lo quieran hacer. Pero es claro que ellos están recibiendo además parte del impuesto a los combustibles, con lo cual se fondea la vialidad nacional y las vialidades provinciales. O sea que tenemos que esperar ahora en estos días a ver cómo se va a concretar esto, pero claramente que sí nos hace ruido. Nosotros tenemos varios convenios firmados con Vialidad de la Nación para la construcción de la autopista Rosario Frontera Metán, para el puente acá de Vaqueros, que ya habían iniciado los trabajos, y ahora queremos ver qué es lo que sucede. Y ya me están llamando las empresas que ganaron esas obras para ver qué es lo que va a suceder. Habrá que hacer adendas en los contratos, porque Vialidad Nacional claramente se firmó un contrato con esas empresas. De hecho ya se están certificando y faltan reiniciar. Acordate, José, que cuando asume el gobernador Gustavo Sanz firma varios convenios con Nación. Claro. 2 tramos de la ruta 51 allá pasando San Antonio de los Cobres, la ruta 40 Molinos Seclantá y Payogasta Palermo también se firmaron contratos con Vialidad Nacional. Y en estos días empezaba de nuevo a moverse también ahí en la 40 y en la 51, o sea que hay que ver qué es lo que pasa con eso. Y además... Perdón, te pregunto de esos. Las 51 pasando Quijano, que habían hecho un muy buen laburo para descomprimir un poco la cuestión del tránsito pesado, ¿eso era de vialidad nacional? No, eso vos te referís al bypass. Al bypass. No, eso es vialidad provincial. Eso es vialidad provincial. Okay. Nosotros, exactamente. Y lo que te decía que Vialidad Nacional, con respecto a tu primer pregunta, porque es importante que la gente sepa que las rutas nacionales, la red troncal nacional, que son las rutas principales por las que circula, te diría, el 80% del transporte terrestre en el país, son rutas nacionales exactamente, y de esas rutas nacionales se desprenden las rutas provinciales. Todas las rutas provinciales nacen en una nacional, viene a ser como una red troncal secundaria, llámale, que forman parte de la red vial provincial. Nosotros en la provincia de Salta nos hacemos cargo del mantenimiento, conservación, repavimentación, de la pintura, de la señalética, de la iluminación, en el caso que esté iluminada, de todas esas rutas provinciales que nacen en una nacional. Todas las rutas provinciales que vos veas nacen en una nacional. Es decir, que la mayoría de las cosas que quieran modificar tienen que pedir ahí algún tipo de colaboración a Vialidad Nacional, porque sí están involucrados siempre en todas las rutas provinciales.
Exactamente, nosotros vivimos o sea, permanente contacto con las autoridades y los ingenieros de Vialidad Nacional, porque siempre se involucra una parte en una ruta, una parte nacional con una provincial, y siempre además estamos colaborando, porque si se corta una ruta al público que la usa, al salteño, no le interesa mucho si es nacional o provincial, quiere que la ruta esté bien, que se pueda circular, que no haya problemas, y que esté transitable. Entonces, la colaboración es permanente. Si vos te fijás lo que dice este proyecto de disolución de Vialidad Nacional, yo lo estaba leyendo esta mañana, se genera la creación de 3 agencias nuevas. Una que va a ser planificación de la red nacional, donde se van a absorber todos los ingenieros y la parte técnica de todos los que están hoy en Vialidad Nacional. Por eso también hay que transmitirle un poco de tranquilidad al gremio, a los empleados de Vialidad Nacional, que me imagino que no se despertaron muy tranquilos hoy, claro, al ver esta noticia, pero es claro que toda esa gente y los profesionales y los operarios que están en Vialidad Nacional van a tener que ser absorbidos por estas nuevas agencias que, como te decía, son 3. Yo la leí esta mañana. Una que va a ser la planificación de la red nacional, de las rutas. La segunda va a ser la agencia de control de concesiones y de servicio público, tanto de la red vial como de la red ferroviaria. ¿Por qué? Porque la idea de este gobierno, como ustedes saben, y lo viene anunciando Milei con el tema de que la obra pública no va más en su gobierno, todo va a ser concesionado a privados. Está bien, de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, que de las cuales 10.000 por 10.000, que son las troncales más principales del país, donde circula el 80% del transporte automotor, van a ser privadas. Sí, van a llamar a licitaciones. Yo la semana pasada fui a Tucumán a una audiencia pública por la privatización del corredor de acá del norte, que donde está incluido el ingreso a Salta, desde Torsalito hasta Aunor. Eso entra dentro de esa privatización que se va a hacer. Que además, digámoslo, eso es un proceso largo, no es que va a estar el mes que viene privatizada y una empresa privada se va a hacer cargo de los arreglos de la ruta. Va a pasar un año hasta que se hagan los procesos, hasta que se adjudique, hasta que empiecen a hacer una inversión mínima las empresas que ganen. Suponete que se hace todo eso, bueno, 10.000 kilómetros van a quedar privatizadas, pero los otros 30.000 no, y de esos otros 30.000 van a tener que seguir a cargo de los campamentos de Vialidad Nacional, en nuestro caso en la provincia de Salta, porque acá también tenés la 40, la ruta nacional 40, la 68 que va a Cafayate, la 16 que va desde la 34 hacia el límite con Chaco, la 81, la 68 Tartagal Tonón. O sea, ¿cuántas rutas nacionales tenemos acá que no se van a privatizar porque no dan los números, simplemente por eso? Claro. Y tuvieron no dan los números. En tu caso tuviste la oportunidad de hablar con el gobernador, que ayer justo estuvo ahí reunido con Karina Milei, por lo menos para traer tranquilidad de si los acuerdos que ya están firmados se van a sostener o si van a foja cero y a renegociarlos. Claro, no, yo eso no hablé con el gobernador después de esa reunión, pero lo que nosotros tenemos entendido, porque gente del Consejo Vial Federal en Buenos Aires ya tenía contactos con gente de Nación off the record, te lo digo así, no era oficial, que se iban a mantener todas las obras que los gobernadores firmaron ¿te acordás del Pacto de Mayo? Sí, que pasó un año. Mañana cumple un año. Exactamente, cumple un año, se reactivaron solamente en el caso de las obras viales, Rosario La Frontera, Metán y el puente de Vaqueros, pero ahí también estaban incluidos los 2 tramos de la 51, los 2 tramos de la 40, que eran Molino Seclantá y Pallevata Palermo, y bueno, el resto se las dio de baja, por ejemplo la 35 La Candelaria, Tartagal Tonono, y no recuerdo cuál otra obra se dio de baja. Orán Embarcación, si ¿se acuerdan que íbamos a hacer una ruta nueva entre Orán Embarcación? También pasando por el río Bermejo. Exactamente, se hacía un puente nuevo, eso también se dio de baja. Pero estas que te mencioné se reactivaron, y yo estuve hace un mes con el ingeniero Casas, que es el jefe del 5º Distrito de Vialidad Nacional, donde él me decía que se había reunido con el administrador general de Vialidad Nacional,
Marcelo Campoy, y el ingeniero Campoy le aseguró que todas esas obras se iban a continuar. Lo que pasa que se estaban, como vean, estuvieron casi 2 años paralizadas, se estaba haciendo una redeterminación de precios, se estaba arreglando con las empresas que habían ganado las licitaciones por toda esta cuestión del parate que tuvieron y todo lo que se había deteriorado porque todas las obras estaban iniciadas, todas las obras estaban trabajando, se pararon un año antes de que asuma Milei, ya ¿se acuerdan todo el desfasaje macroeconómico que hubo en la Argentina con el dólar y todo eso? Las empresas pararon. Uh-huh. Y con Milei más todavía. Entonces, toda esa readecuación de plan de trabajo y de redeterminación de precios hizo que se demorara hasta ahora. Teóricamente, ahora en un mes se reiniciaban todas esas obras y espero que así sea. Bueno, ojalá que ese compromiso se cumpla y si no, habrá que tomar medidas desde lo político para que lo firmado sea efectivo. Lo que pasa es que la demanda de la gente, cuando uno hacía el recorrido de la ruta 934 en el sur provincial, o pasaba por la 50, que anduvimos los otros días, por la zona entre el Ingenio y Pichanal, pues decís, y sí, hermano, que levanten vialidad, porque esto es un desastre. A veces también uno forma una opinión en base a las sensaciones o a lo que vio o a lo que vive diariamente. Esa gente vos le explicás que vialidad está analizando y dicen, che, hagan algo. Porque además la obra de la 50, que es un ejemplo clarísimo, nadie controló que la obra esté en condiciones cuando se sabía que se la inauguraba, me acuerdo, estábamos cubriendo en aquella oportunidad, y la ruta estaba rota y así la inauguraron. Entonces ahí es donde la gente, avala que el Estado es malo. Sí, tal cual. Ahí son casos puntuales en donde hay que hacer también un mea culpa y la gente de Vialidad Nacional tendrá que rever esa estructura de inspección y todo el sistema que tienen ellos actualmente. Uh-huh. Yo calculo que va a ser así. Yo escuchaba anoche también por medios periodísticos que hablaban de que todos los empleados, muchos de los empleados no estaban trabajando las horas que correspondía, que en los campamentos de Vialidad Nacional no todos trabajaban, todas cosas que hay que probar, que hay que demostrar, pero claramente había una deficiencia, hay una deficiencia en el sistema, como no solamente en Vialidad Nacional, incluso hoy veo en muchos medios que hablan de que Vialidad Nacional se disuelve por la corrupción durante el gobierno kirchnerista, o sea, tampoco podés decir que toda Vialidad Nacional es corrupta. La corrupción puede haber en muchos actos de gobierno, no necesariamente incluso en la obra pública, y toda pareciera que como era la causa vialidad es mala palabra y todo lo que se hacía en vialidad era corrupción. No es así, te lo puedo asegurar. Pero bueno, la gente tiene razón, como decís vos, en cuestionar eso. Uh-huh. Y festejar, no te digo festejar, pero apoyar al gobierno en este tipo de medidas. Pero yo lo que te digo, José, que yo veo que la infraestructura vial de nuestro país está en un estado de colapso total, estamos ya al borde, ya no se puede estar peor que esto. Entonces hay que ver la manera de juntarse todos los políticos, los gobernadores, el presidente, y dejar de lado la grieta y las banderas políticas y ponernos realmente a trabajar, porque se va a empezar a morir gente y nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia circula todos los días por esa ruta y ya no hablemos ni siquiera de la baja logística en los costos del camión, ya es una cuestión de seguridad. Entonces tenemos que ver qué forma hallamos de que, porque el impuesto a los combustibles también es otro tema que mucha gente no lo sabe, se creó para ser destinados a mejorar la infraestructura vial, la infraestructura del transporte. Sí. Pero si vos te pones a ver detalladamente, del impuesto a los combustibles se saca plata para el fondo de recursos hídricos, de vivienda, hasta para el ANSES va a parar plata de ahí. Entonces, esos recursos que eran para solamente la infraestructura vial se reparten en un montón de otras cosas que no está bien claro a dónde van a parar. Entonces, si ese impuesto del combustible iría a lo que fue su creación, a las rutas, te aseguro que tendríamos una infraestructura totalmente diferente, nueva, moderna y en condiciones de seguridad, de transitabilidad. Pero claro, como va solamente... Yo te cuento, del impuesto a los combustibles, el 6,24% de ese monto que se recauda
el 6.24%, escuchame lo que te estoy diciendo, Sí. va a las vialidades provinciales que se reparten entre 23 distritos. O sea, imagínate de lo que te estoy hablando. Ujú. Es mínimo. Nosotros no podemos mantener ni remotamente la red provincial de Salta, que son casi 10.000 kilómetros, de los cuales 1.000 solamente, 900 están pavimentados, con esa plata. Entonces tiene que hacerse cargo el Estado provincial y poner plata cuando el impuesto que se coparticipa entre todo de todo el país nos llega solamente esa pequeña fracción del monto. Entonces es imposible tener la ruta en buen estado. Ujú. Gonzalo, gracias por el tiempo. Estamos siguiendo todas las cuestiones de obras que tienen que ver con nuestra provincia de manera más continua. Gracias por atendernos. No, gracias a vos, José. Que tenga buen día. Gonzalo Macedo, que es el responsable de Vialidad Provincial. Yo quiero hacer me parece que esa cuestión del dinero que el Estado Nacional, a través de ese impuesto que es el de los combustibles, vos que cargas combustible todos los días, o cuando vas a cargar combustible, hay un impuesto que te cobran. Ese impuesto estaba destinado para hacer obras en las rutas. Esas obras no se hicieron en este último año y medio. Esa plata es la que se recorta del Estado, o es parte de esta cuestión de que los números le cierran al gobierno nacional. Y además no envían los recursos a la provincia. Si apoyás al gobierno nacional, y yo entiendo, valido a quien genuinamente apoya al gobierno nacional, está bueno que también le plantees esto. Che, si me estás cobrando un impuesto destinado a la obra en rutas y la obra no la hiciste, me estás mintiendo. Y a los legisladores nacionales plantear esta cuestión. Pero a mí me hace mucho ruido la cuestión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que pasa a un segundísimo plano, porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que veíamos sus vehículos, por ejemplo, en el límite de Salta-Jujuy, por dar un ejemplo, que lo veías a veces recorriendo rutas nacionales en diferentes operativos, será disuelta y se va a distribuir sus funciones entre transporte y gendarmería. Lo dijo textual el vocero Manuel Adorni, indicando números de cuántos vehículos controlaba gendarmería. Y repito, hay que tener mucho cuidado en esto, porque gendarmería está para cuidar nuestras fronteras, claramente. Entonces yo cuando los veo haciendo un control de una marcha de jubilados en Buenos Aires, digo, tráiganlo a la frontera, así no nos pasan tanto aceite de manguera de una ciudad a otra. Tráiganlos a la frontera, tráiganlos a las rutas nacionales del norte para que controlen fundamentalmente vehículos que robados llegan a la frontera prácticamente sin ningún tipo de control. Entonces, cuando livianamente se dice que la Gendarmería va a hacer la tarea de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mi pregunta sería a los gendarmes: ¿ustedes están capacitados para ser policías de tránsito o gendarmes nacionales?